Hechos capítulo 2. En estos meses, bueno, ya no solamente estos meses, ya por años, cada vez que nosotros veníamos a México, ya después de haber estado en el campo misionero, en otro país, y viniendo a México y viendo la necesidad que hay, viendo todo lo que Dios está haciendo, hermanos, mucha gente salva, iglesias abriendo por todos lados a lo largo y ancho de México, institutos bíblicos preparando jóvenes, preparando gente para servir al Señor, gente que va a ir y va a predicar el Evangelio en otros lugares. Y es muy emocionante ver lo que Dios está haciendo. Es muy, muy emocionante, es motivante. Y debería de ser causa de gratitud de cada uno de nosotros, de lo que Dios está haciendo aquí, en México. Cuando Dios le da a un país una responsabilidad, en nuestro caso Él nos ha dado mucho aquí en México, nos ha dado mucho. Hemos sido bendecidos, hemos recibido bastante ya de fuera, ¿vale? Muchos han dado para que misioneros vinieran a nuestra nación y predicaran el Evangelio. Misioneros han venido, han dado sus vidas aquí con sus familias, algunos han enterrado familiares en México. Algunos han derramado sangre como mártires. Pero desde luego que el Evangelio no es algo que se puede meter en una presa. El Evangelio es como corriente de agua viva, agua de vida, que tiene que seguir corriendo, tiene que seguir siendo predicado. Cuando Dios le da a una nación el privilegio de recibir el Evangelio, pero no solamente recibirlo, sino que ahora tu privilegio es que ese Evangelio siga corriendo. Tú no puedes apresar el Evangelio. Tú lo has recibido y has sido bendecido por la palabra de Dios, has sido bendecido por siervos de Dios fieles, pero ahora es tiempo de que el Evangelio siga corriendo, no podemos quedárnoslo para nosotros, eso no es correcto, eso no es así. El Señor Jesucristo dijo que tenía que ser predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, tiene que seguir yendo a ser predicado. El otro día escuché un concepto que yo no había escuchado nunca, se me hizo muy interesante, quizá no estaba totalmente de acuerdo con lo que me está diciendo esa persona, pero esa persona decía que como que se está cerrando el círculo de esto de la predicación del Evangelio a nivel mundial. Él decía, bueno, comenzó ahí en Jerusalén, luego se fue a Europa, todo lo que era Europa, y luego corrió a los Estados Unidos, ahora lo tenemos en América Latina, y está también llegando a África, en Asia hay mucho también predicación del Evangelio, en China hay cosas pasando que usted ni se puede imaginar, de miles y cientos de miles de cristianos, y proyectos increíbles de evangelismo, y es lo que él decía, como que se está cerrando ese círculo, y para que este círculo se siga cerrando, si podemos tomar esto como un ejemplo, pues tenemos que seguir predicando el Evangelio, tiene que seguir corriendo el Evangelio. Entonces, pensando en eso, cuando uno viene, está uno fuera, en otro país, y viene aquí a México, y ve lo que está pasando, también pues se miran algunas cosas que están pasando que no son buenas. Tristemente hay divisiones, hay discusiones, qué raro, ¿verdad? Qué extraño. Ojalá eso se quedara nada más en las cosas del mundo, pero tristemente también ha entrado en las iglesias. ¿Y por qué? Porque somos pecadores, es nuestra naturaleza, tristemente, y cuando no tenemos madurez espiritual, cuando no estamos fuertes, no nos alimentamos de la palabra, no escuchamos la predicación, no caminamos con el Señor, y no estamos firmes, entonces pueden venir diferentes ataques de diferentes lugares y podemos convertirnos en blanco del enemigo y nos podemos desanimar y podemos ver, ¿sabes qué? El pastor no es tan perfecto como yo creía, y comenzamos a mirar cosas que no es ahí donde deben estar nuestros ojos. Nuestros ojos deben estar en Cristo, en el Señor, y entender que somos ovejas, somos imperfectos, no nos equivocamos, nuestra personalidad es diferente. Seguramente aquí
igual no, igual esta iglesia es perfecta, no lo sé, pero posiblemente aquí hay hermanos que se lleven mejor con otros hermanos y con otros hermanos igual no se llevan tan bien, porque hay diferencias de personalidad, de carácter, etcétera. Usted entiende de lo que estoy hablando. Pero eso no es lo que motiva ni lo que mueve la obra de Dios. Esas son cosas que la Biblia dice, hierro con hierro se aguza. Los hermanos, es que Dios es precioso, es increíble el Señor. Él usa esas cosas para nuestro bien. Eso es increíble. Dios usa esas diferencias y Dios usa algún hermano en la iglesia para probarte. Y así como que llegas contento y de repente se atraviesa ese hermano y como que te pellizcan la tripa, ¿verdad? En España se llama tripa, la panza, ¿verdad? Como que, ¡ay! Pues Dios está usando esas cosas para trabajar en ti, ¿vale? Entonces hay muchas situaciones, hermanos, que nos pueden distraer de hacer nosotros la labor que sabemos que tenemos que hacer, que es seguir llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, en esta mañana quiero compartir el tema, el poder de la unanimidad. El poder de la unanimidad. Dice aquí la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilla. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, ¿cómo? Unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Gracias, precioso Padre, por darnos este tiempo. Gracias por el privilegio, el honor que se me da de estar delante de estos queridos hermanos. Gracias por el pastor, hermano Arturo, su esposa, su familia, por la fidelidad de ellos, por la visión de ellos. Y gracias por darnos este tiempo en tu palabra, mi Dios. Pido sabiduría, pido que me ayudes a dar el corazón a mis hermanos en esta mañana, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, es un poquito triste y lamentable cuando vemos que la obra de Dios se ve estorbada precisamente por detalles, y nos dejamos llevar por esos detalles, esas cosas que nos molestan o nos incomodan, y perdemos de vista lo que es importante. El Señor ha puesto entonces en mi corazón buscar unanimidad entre los hermanos. La palabra unánime quiere decir de común parecer, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la palabra unánime, de común parecer. O sea que estamos viendo un grupo de hermanos que están en un común parecer. Desean lo mismo, tienen sus metas, tienen sus propósitos, están juntos, van juntos para lograr un objetivo. Ahora, las circunstancias del momento aquí en el libro de los Hechos, rápidamente, en Hechos capítulo 1, se ve que el Señor se va y les deja una labor imposible de hacer a los discípulos, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Humanamente hablando, imposible esa labor, humanamente hablando. Pero Dios dijo que les iba a dar el poder del Espíritu Santo, el dunamis. De ahí viene la palabra dinamita, ¿vale? Dios les iba a capacitar a su iglesia, iba a capacitar a su iglesia para que su iglesia cumpliera con ese cometido. Les iba a dar su Espíritu Santo. Esa es la promesa. Ellos dijo que iban a recibir ese poder. En Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11, estamos viendo que hay 2 ángeles que llegan y ven a los discípulos que están ahí mirando al cielo, y les dicen, bueno, me imagino un poco la escena ahí, desde luego
no es común ver a una persona que una nube se lo lleva. Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Un día nos va a llevar el Señor. Pero desde luego ver eso, yo entiendo a los discípulos que se quedaron mirando y con la boca abierta. Y cuántas cosas pensando. Quizá pasaba por ellos pensamiento de que, qué maravilla, o ya se ve el Señor. O sea, cuántas cosas. Así como ahora mi esposo y yo, ya se va nuestra hija, ¿verdad? Ellos mirando todo esto. Entonces vienen esos ángeles y se ponen al lado de ellos, y no lo dice así la Biblia, eso es una interpretación personal. Más o menos les dice, no pierdan el tiempo y pónganse a trabajar. Este Señor, el Señor que fue tomado, un día va a regresar. Así como lo habéis visto ir, va a regresar. O sea, Cristo viene, hermanos. Él viene, eso está clarísimo. Dios así lo dice en su palabra. Pero en ese momento la cosa era que se tenían que poner a trabajar, a hacer lo que el Señor les dijo que ellos tenían que ir a hacer. Desde el principio los discípulos hicieron algo que era sumamente importante. Y aquí es donde entramos ya a lo que es el mensaje. Número 1, Hechos capítulo 1, versículo 14. Perseveraban en la oración y en el ruego unánimes. ¿Vale? Unánimes. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice ahí, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. Eso quiere decir de común parecer. ¿Vale? Común parecer. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban unánimes desde el principio, en oración, en ruego, delante de Dios, con un mismo parecer, con una misma mente, con unas mismas metas, orando a Dios, pidiendo a Dios, pero no solamente pidiendo, sino rogando a Dios. O sea, para mí cuando la Biblia dice de rogar, a mí me da la idea de abrir el corazón, hermanos, y de dejarle ver a Dios el corazón. Y que Dios mire lo que hay ahí. Él todo lo sabe, pero Él quiere que uno lo exprese, uno sea abierto, honesto, sincero. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Él ya lo sabemos, pero a veces nos comportamos como que Dios no sabe, ¿verdad? Él sí sabe. Y Él desea escuchar nuestras oraciones. Y si queremos que Dios obre y queremos ver la mano de Dios y queremos ver a Dios haciendo grandes cosas, tenemos que orar. Dios mediante, mañana vais a tener una conferencia importante. ¿Estáis orando? ¿Unánimes? No nada más un grupito. Unánimes en oración, rogando a Dios, Señor, haz algo en esta conferencia, usa a tus siervos, sobre todo gente que venga y escuche el Evangelio y pongan su fe en Cristo, y los creyentes sean edificados, y la iglesia sea fortalecida, y todos vayamos juntos. ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer con una congregación motivada, hermano? Entonces, número 1, los creyentes ahí en el libro de los Hechos, ellos perseveraban en la oración y en el ruego unánimes. Número 2, estaban unánimes juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Vale? Ahora escúchame esto, hermano. Estar juntos no quiere decir que estemos unánimes. Lo repito. Estar juntos. Yo prediqué este mensaje en una congregación que había un montón de gente. Y les dije, hermanos, el hecho de que estamos aquí juntos en este lugar, no quiere decir que estamos unánimes. Porque uno puede estar pensando una cosa diferente y otro puede estar diciendo, es que este hermano, pues es muy fácil decir eso, pero llegar a la realidad es muy diferente. Otro puede estar pensando, es que esto es imposible. Otro puede estar pensando, es verdad, ¿por qué no nos ponemos o sea, el hecho de estar juntos no quiere decir que hay unanimidad, tristemente. Unanimidad es un paso más. Es estar aquí todos juntos, aquí en esta congregación, por ejemplo, en esta mañana, y unánimes.
Esto no quiere decir que no habrá diferencias en el pensar, en trabajar, pero los hermanos, ellos hicieron a un lado sus diferencias y se unieron en un común parecer. Ellos fueron unánimes. ¿Por qué? Porque ellos entendían que tenían una obra en común que se les había enviado a hacer, que era predicar el Evangelio. Como dije, uno viene y observa y ve lo que está pasando en el país, en las iglesias, comentarios. Hay comentarios edificantes. Hay hermanos con muchas ganas de ir y conquistar, y de repente viene otro hermano y parece que le revienta el globo, ¿verdad? De las ganas que tiene. Y hay diferencias, y uno esto lo observa. Tristemente, pastores predicándose, ¿no? Ojalá, criticándose unos a otros, comiéndose unos a otros, hablando mal unos de otros. Le decía a mi esposa cuando veníamos para acá, si tan solo antes de dar un comentario, antes de hablar, pensáramos también en las consecuencias de lo que vamos a decir. ¿Qué va a provocar lo que yo voy a decir? Mis palabras van a ser edificantes. Mis palabras van a ser de ánimo, mis palabras van a ser destructivas. Yo prefiero, es verdad, hay cosas que quizá yo no esté de acuerdo, quizá no entiendo, pero yo prefiero ser edificante. No estar esparciendo malas cosas. Si hay un hermano que está pasándolo mal, o quizá es difícil ese hermano o esa hermana, mejor ayuda. Ayúdale, en lugar de estar criticando y estar echando más peso sobre esa situación. Esas cosas, hermanos, pueden impedir que nuestra nación sea usada como Dios quiere usarla. Cuando en la iglesia no hay unanimidad. Estos hermanos en el libro de los Hechos oraban y rogaban unánimes. Vemos que ellos estaban unánimes juntos, a pesar de diferencias, a pesar de maneras de pensar distintas, a pesar de personalidad. Hermano querido, tenemos que aprender a estar unánimes juntos. Quizá hay cosas que no entendemos, y seguramente el pastor es joven, y seguramente algún hermano mayor ha pensado, y bueno, ¿y qué me puede enseñar a mí este joven? Mucho. Es un predicador, es el pastor, Dios le ha puesto ahí. ¿Sabes qué? Ora por él, amén, ora por él. Y tú como más mayor, quizá tienes más sabiduría, ayúdale, dale consejo, con un buen corazón, etcétera. Son ideas, no es el mensaje. Pero bueno, ¿se están dando cuenta del poder que tiene la unanimidad? ¿Sí? Si oramos juntos, si rogamos a Dios juntos, si estamos juntos unánimes. Número 3, ahí en Hechos capítulo 2, por favor. Mire usted, número 3. Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver aquí, número 3, que fue cuando estaban unánimes que vino el Espíritu Santo. ¿Vale? Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿quiénes? Todos. ¿Cuáles todos? Los que estaban unánimes juntos. Y fueron todos, ¿qué dice ahí? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, etcétera. Entonces, fue cuando estaban unánimes que vino el Espíritu Santo para ver cumplida la promesa que se les dio en Hechos capítulo 1, versículo 8, de que vendría poder de parte de Dios. Pero eso pasó cuando estaban, ¿qué? Unánimes juntos. Hermanos queridos, cuando la iglesia entiende eso y de verdad estamos unánimes, Dios puede hacer maravillas. Tengo otro mensaje donde hablo de los hermanos de las iglesias de Macedonia, donde estos hermanos ahí es 2 Corintios capítulo 8,
donde habla cómo eran estos hermanos, cómo era increíble el testimonio que ellos tenían. A pesar de que tenían grande prueba de tribulación, tenían abundancia de gozo. A pesar de que eran profundamente pobres, eran generosos y querían dar más. Y el apóstol Pablo dice, quiero dar testimonio de estos hermanos. Y dice el apóstol Pablo que daban conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo era posible esto? Gente atribulada, pobre, sin embargo gozosa y queriendo dar. ¿Cómo era posible eso? Dice el versículo 5, que ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Imagínese usted lo que puede Dios hacer con una iglesia unánime. Estamos viendo aquí, los hermanos estaban unánimes y Dios derramó el poder del Espíritu Santo. Lo que Dios puede hacer con ustedes, hermanos, si están unánimes. Y el Espíritu Santo es derramado sobre esta iglesia en el sentido de que tome control, porque ya sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que dejemos paso al Espíritu Santo y decir, me hago a un lado, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras. Hago a un lado mis deseos, hago a un lado mis pensamientos, hago a un lado mis planes, hago a un lado mis críticas, hago a un lado mis malas actitudes, para que seas tú el que nos use aquí en Puebla para que mucha gente venga a Cristo. Imagínese, hermano, imagínese. Entonces, según lo que enseña la palabra de Dios, cuando vino ese poder del Espíritu Santo, comenzaron a proclamar el mensaje en otras lenguas. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según ¿quién? El Espíritu les daba que hablasen. No estaba diciendo de ruidos raros, ni está diciendo de cosas raras, está hablando, comenzaron a hablar en idiomas de las personas que habían venido para esa fiesta de Pentecostés. Venían de diferentes partes, diferentes regiones, diferentes lugares, y ellos comenzaron a escuchar el mensaje. La Biblia dice que era las maravillas de Dios. Comenzaron a escuchar las maravillas de Dios, y llamó su atención. Algunos decían, ¿cómo es posible que estos galileos, verdad? ¿Cómo es posible que estos tengan esas capacidades? Es como si ahora yo me parara aquí y comenzara a hablar en chino, sin que yo hubiera estudiado chino. O sea, a eso se refería, a hablar idiomas. Y la gente era impactada y comenzaron a escuchar esto de las maravillas de Dios, y Dios comenzó a obrar en los corazones. ¿Cuándo pasó eso? Cuando la iglesia estuvo unánime, estaban juntos unánimes, y entonces Dios mandó al Espíritu Santo y los capacitó para hacer todas esas cosas. Bien, el apóstol Pedro les da un mensaje poderosísimo, lleno del Espíritu Santo. Ese mismo apóstol Pedro que negó al Señor, entendemos por características que vemos en la palabra de Dios que era un hombre impulsivo. El apóstol Pedro, fácil de palabra, él quería ir primero. Cuando vio al Señor caminando sobre el agua, ¿quién fue el que dijo, si eres tú, manda que vaya? ¿Quién fue? Pedro, ¿verdad? Y es fascinante cómo era nuestro hermano, el apóstol Pedro, pero él fue usado por Dios. Después de esos acontecimientos, un apóstol Pedro que negó al Señor y que muchas veces tenía que comerse sus propias palabras, fue usado por Dios de una manera extraordinaria. Ya no era el mismo, ahora era el apóstol Pedro predicando, lleno del poder del Espíritu Santo, y mucha gente fue salva. Según lo que dice la Escritura, ahí, dice, aquel día como 3,000 personas fueron los que recibieron la palabra y fueron bautizados, versículo 41, Hechos 2, 41. Así que, ¿me están comprendiendo, hermanos? ¿Se están dando cuenta del poder de la unanimidad? Bien, número 4. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice ahí, número 4, fue estando unánimes que el Señor podía usarles para ser de impacto al mundo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor, ¿a quién? A toda persona. O sea, era
no era algo que se podía ocultar, lo que estaba pasando era extraordinario, ¿vale? No podíamos ponerlo detrás de un telón y aquí no pasa nada, no. Era tan impactante que la gente que estaba viendo y que estaba escuchando, dice, sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, imagínense. No especifica qué es lo que hicieron en ese momento, aparte de hablar en otros idiomas que ellos no sabían, pero era tal lo que estaba pasando que la gente hasta tuvo temor. ¿Qué es esto? Ante algo desconocido, ante algo sobrenatural, nos atemorizamos, ¿verdad que sí? Nos impacta. Vemos algo que no entendemos y nos da miedo. Ellos estaban viendo algo aquí pasar que nunca antes habían visto y era el poder del Espíritu Santo. Y estaban ellos impactados. Sigo leyendo, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. ¿Qué dice? Con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué precioso compañerismo! ¡Qué precioso compañerismo! Ahí en nuestra iglesia, en el País Vasco, tenemos 3 sesiones en la mañana. Comenzamos todo con un desayuno y después 3 sesiones diferentes. Y entre cada sesión tenemos un tiempo específico para que los hermanos tengan compañerismo. 15 minutos entre cada sesión para que hablen, para que se cuenten cómo fue la semana, para que oren, para que se conozcan. Compañerismo, es precioso el compañerismo. Una pregunta, ¿tú invitas a alguno de tus hermanos aquí a comer un día a tu casa? ¿Se han invitado a comer? Es lo que ellos hacían, compartían el pan. Yo te aseguro que si un día invitas a esos hermanos que igual no conoces muy bien, igual, es que no sé, y los invitas a comer, no importa cómo esté tu casa, hombre, hay que limpiarla, ¿verdad? Pero no importa que sea sencilla, mira, lo hermoso estar juntos, comiendo, hablando. Igual la hermana prepara unos tamales, o un mole, o una receta de la tatarabuela, que es increíblemente rica, tú no lo sabías, y comienzas a hablar y te conoces y compartes, y se comienza a abrir ahí. ¡Qué importante, queridos hermanos! Es lo que ellos hacían. Estaban juntos, tenían esa unanimidad. Y dice aquí en el versículo 47, alabando a Dios, o sea, alababan a Dios con sus vidas. No, me imagino que no solamente era de palabra, sino con sus propios testimonios. La gente los veía y se asombraba de verles. Dice, teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo. Imagínense, tal era su testimonio que en el pueblo tenían presencia. Sabían quiénes eran. Que nos conozcan de esa manera. Dice el Señor, entonces, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero era cuando había unanimidad en la iglesia. Y vino el Espíritu Santo prometido por Dios. Y vemos cómo se predica ahí el mensaje del Señor, y gente viene a Cristo. Cuando ellos estaban unánimes, fue que Dios cumplió su promesa. Fue cuando ellos estaban unánimes que Dios podía usarlos para ser de impacto al mundo. Y tal fue su impacto que la gente tenía temor. La gente se maravillaba de lo que estaba haciendo. Termino. ¿Te imaginas lo que el Señor puede hacer si no solo estamos juntos, sino unánimes? Lo que Dios puede hacer con ustedes, hermanos. Unas 3 cositas. Por favor, no juzgues a tu hermano. No lo juzgues. Mira, número 2, mira la parte que te corresponde a ti para mantener unanimidad. No pienses que tiene que hacer el otro. Mira qué puedes hacer tú. ¿Qué puedo yo hacer para ser unánime?
para promover unanimidad en la iglesia. Y te voy a decir una cosa, si te vas a animar a hacerlo, te van a venir muchas desilusiones, ¿vale? Te va a venir desánimo, porque la gente no siempre responde bien, pero sigue. Sigue promoviendo unanimidad, sigue mostrando un buen corazón. Número 3, te sorprenderás cuando veas los resultados de la unanimidad. La iglesia es de Cristo, el Señor pone su siervo, familia, y ellos ciertamente la responsabilidad que tienen es muy grande. Pero no es exclusivo del pastor promover estas cosas. Cada miembro de la iglesia debería de estar trabajando para ser unánimes, para que Dios derrame su poder y Dios puede usar esta iglesia para hacer un impacto a Puebla, a México y a todo el mundo. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude y que sigamos fieles haciendo su obra. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque el ejemplo que hallamos en ella es perfecto. Es dulce también. Es impactante. Nos anima, nos enseña. Padre, yo te pido que tú que conoces los corazones, yo te ruego, mi Dios, que si hay alguien aquí luchando como cristiano, que quizás se ha distraído con cosas que le han alejado, le han enfriado, que en este día mire otra vez a Cristo y se ponga bien contigo, Señor, y se sacuda esos pesos, esas ataduras, para que tú puedas usar esa vida. Cada familia, cada líder, cada hermana, jovencitos, jovencitas, motivados, alentados, Señor, para fomentar la unanimidad, para que tu Santo Espíritu pueda usarles y puedan ser de edificación unos a otros. Basta ya, mi Dios, de pleitos, malos entendidos. No sé cuánto esto llega a entristecerte a ti, pero seguramente mucho, Señor, que tus iglesias pierden tanto tiempo en cosas absurdas, cuando es tan importante, primeramente, rendir nuestro corazón a ti. Y si estamos rendidos a ti y entregamos el corazón, tú puedes hacer con nosotros lo que tú desees, mi Dios. Te pido que obres en cada persona, cada hermano, hermana. Si hay alguien aquí, mi Dios, que todavía no es salvo, podemos decir que detenemos todo para pensar en ellos y pensar en la importancia que tiene entender que un día moriremos. Nadie escapa de la muerte. Y la pregunta es, ¿qué va a ser de mí? ¿A dónde va a ir mi alma? Algunos piensan, mi Dios, que con la muerte se acaba todo, pero ese es un engaño. No es así. Así que, mi Dios, si hay alguien aquí que aún no es salvo, yo te ruego que el Espíritu Santo obre en ese corazón y que esa persona entienda el Evangelio y ponga su fe en Cristo como su Señor y su Salvador. Os voy a pedir, hermanos, que os pongáis de pie, por favor, todos puestos de pie. Pastor. Así con ojos cerrados, el rostro inclinado, el piano va a empezar a tocar. Y si Dios le ha hablado, aquí hay lugar, venga adelante, tome un tiempo, quizás haya desunanimidad en su hogar, en su casa, en su matrimonio, quizás acá en la iglesia. Tome un tiempo y hable con el hermano, la hermana, quizás le ofendió, algo sucedió. No podemos nosotros tomar pasos de fe si no hay esa unidad en la iglesia. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pastor, ore por mí. Habrá alguien que dijera: pastor, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Pastor, aquí está mi mano, quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien diría eso. No queremos que nadie salga sin Cristo en su corazón.
Quizás hay alguien que dice, pastor, yo no soy salvo, yo no sé con toda certeza a dónde iría mi alma si yo llegara a morir, pero yo quiero aceptar a Cristo en esta tarde, en esta hora. Alguien así. A lo mejor la hermana Lili, ahí está atrás, quizás le pudiera hablar, hermana Lili. No queremos que nadie salga sin tener esa certeza, esa seguridad de que Cristo ha muerto en la cruz y le puede usted pedir salvación. Mientras el piano está tocando, hable con el Señor, tome un momento, aquí hay lugar, puede venir aquí al frente, arrodillarse y dígale, Señor, usa la conferencia, Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayuda a que haya unanimidad. Señor, aquí ha habido algunas cosas en mi vida, en la iglesia quizás, no debemos de dejar pasar esta oportunidad para arreglar cuentas con Dios. Unos momentos más, vamos a seguir orando, hable con el Señor, vamos a seguir orando. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, ciertamente que nos ayudes, Señor, a no estar desunidos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor, por la iglesia que nos has dado y gracias, Señor, porque es a través de tu sangre que nos une, Señor, y podemos dar pasos de fe. Bendice cada oración, bendice cada decisión. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.